grados. No sé cómo estará por allá, había anuncio de lluvias, de tormentas, qué sé yo, no sé. Walter, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, buen día. Bueno, aquí el clima está nublado, Ajá. está anunciado lluvia para después del mediodía, Ah, visto. pero la temperatura es linda. Esta mañana veía que el clima se anunciaba con mucho viento para la provincia, no sé Para cómo acá sí, estará. ahora en horas de la tarde está rotando, todavía está leve, pero está rotando y se espera que a la tarde se puedan producir ráfagas de viento del sector sudoeste que va a ingresar una masa de aire frío según pronostica el servicio meteorológico. Esperemos que no sea mucho frío para los que nos gusta o somos team verano. Walter, ¿estás contento? Me decías anoche, estoy contento como para no, en esta ola de cambio que se está registrando en el país. Santa Fe ayer registró un triunfo histórico del radicalismo, ¿no? Si bien está dentro de Juntos por el Cambio, pero hacía Exacto. cuántos años que un radical no gobernaba o no ganaba una elección en Santa Fe. Desde que no gobernaba de hace 60 años, Mirá, claro, desde hace 60 años. claro. Del año 1963, cuando gobernó junto con la elección que lo eligió al presidente Arturo Illia, y el radicalismo gobernó también la provincia de Santa Fe. Y la verdad que es un triunfo muy categórico, eh, porque había varias cosas que estaban indicando, si bien todas las encuestas nos daban una mayoría a Juntos por el Cambio en la candidatura de Puyaro, este, había también, primero, que las encuestas que más intención de voto le daban a Puyaro y la vice, la fórmula que encabezaba Puyaro, estaba alrededor de 51 puntos. Ujú. Y el resultado final fue que Maxi Puyaro sacó casi 59%, 58,65%. El segundo elemento era si en la elección general Maxi Puyaro iba a poder retener todos los votos de la PASO Claro. que lo había consagrado a él como candidato cuando él le ganó la PASO a Carolina Lozada y efectivamente Juntos por el Cambio sumó más de 43.000 votos más de los que habíamos sacado en la PASO. Y el tercer elemento, que a mí me parece también importante, es que en la anterior, en esta elección general, la participación porcentual del total de los electores que decidieron ir a votar fue de más de 6 puntos porcentuales, de más de 6%, y de ese 6%, que fueron alrededor de unos 160.000 nuevos votantes que no habían estado en la PASO, la fórmula que encabezó Maxi Puyaro logró sumar 45.000 votos de esos 160.000 que fueron a votar, con lo cual es para nosotros un doble, una doble alegría. Por un lado, el triunfo, contundente triunfo que le da la posibilidad a nuestra coalición de Juntos por el Cambio, que en Santa Fe lleva el nombre de Unidos para Cambiar Santa Fe. Ujú. Este, Nos da la posibilidad de gobernar nuevamente la provincia. Es la primera vez que Juntos por el Cambio gobierna la provincia de Santa Fe, va a gobernar la provincia de Santa Fe. Es para los radicales en particular, dentro de esta coalición, otra satisfacción, porque después de 60 años, como te dije, un radical vuelve a gobernar. Claro. Y esto es un gran empujón que se suma al desafío de, de Juntos por el Cambio a nivel nacional para tratar de consagrar en octubre
el ingreso al balotaje, y en noviembre el triunfo de nuestra fórmula de Patricia Bullrich y Luis Petri para gobernar la Argentina. Junto con este triunfo de ayer, el día viernes aparecieron encuestas que habían sido relevadas que habían terminado de ser relevadas entre el día miércoles y jueves, y que también son muy auspiciosas para nuestra coalición, porque si bien dan un crecimiento en la intención de voto de los candidatos de La Libertad Avanza, que dicho sea de paso, en el día de ayer en Santa Fe el candidato de La Libertad Avanza obtuvo un poquito menos de 6 puntos, de 6%. Sí, sí. Pero digo, a nivel nacional, la Libertad Avanza ha crecido algunos puntos en esta encuesta de Federico González, pero lo que es muy bueno para nosotros es que nuestra fórmula aparece en segundo lugar y con una intención de voto superior al porcentaje que logramos en las PASO, 29,5%, y el candidato de La Libertad Avanza estaría en 33 puntos, con lo cual se consolida o por lo menos esto nos indica una consolidación del voto de Juntos por el Cambio en la figura de Patricia y Luis Petri, y de Patricia Bullrich y Luis Petri, y yo estoy muy convencido que en esta nueva etapa, donde ya el debate no es hacia adentro de cada fuerza política como fue para la PASO, claro, sino que el debate es hacia afuera, entre todos los candidatos, y particularmente entre los 3 candidatos presidenciales que más posibilidades tienen de gobernar la Argentina, y particularmente es el momento donde cada uno ya no tiene que decir el qué va a hacer, sino el cómo lo vamos a hacer, claro. Presentar los equipos, presentar las propuestas. Cuando decimos, bueno, vamos a bajar la inflación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas? Y yo creo que en esto nuestra coalición también ha tenido un fortalecimiento con el anuncio por parte de nuestra fórmula de voceros y de equipos en distintas ramas, en la economía, en la educación, en el fortalecimiento institucional, en los temas vinculados con el desarrollo humano. Creo que eso se va a ir ampliando, y creo que esto nos permite tener un nuevo diálogo con la sociedad y empezar a fortalecer las posiciones de nuestras propuestas, y también a discutir la inviabilidad de algunas otras, ¿no? Me parece que el oficialismo actual, que lo tiene al ministro de Economía como candidato a presidente, él tiene que demostrar la difícil tarea por qué, siendo presidente, haría cosas que hoy no hacen siendo gobierno, digamos. Claro. Parece que es la propia realidad la que lo interpela al espacio de Unidos por la Patria. Y por el otro lado, el candidato de La Libertad Avanza, me parece que en general han venido desmantelando lo que yo creo que fue uno de los enunciados por el cual una importante cantidad de gente que lo acompañó, lo eligió en la PASO, y que es el tema de la dolarización de la economía. Llegamos al 13 de agosto y yo creo que hubo mucha gente que creía,
porque así se demuestra inclusive en estudios, en reportajes, en focus group. Había mucha gente que creía que se podía dolarizar el día 1, que dolarizar era una decisión, que este era el enunciado que hacía el candidato a presidente de La Libertad Avanza. Pero además mucha gente creía, y particularmente los sectores que hoy peor la están pasando, los sectores socioeconómicos de menores ingresos, donde lamentablemente los porcentajes de argentinos que están en la pobreza, que creían que esa dolarización era que lo que estaban juntando en pesos o cobrando en pesos iba a pasar a ser al 1 a 1 en dólares. Entonces, bueno, era prácticamente como que iba a llover maná del cielo, por tomar algún término bíblico, ¿no? Y me parece que eso la sociedad claramente se ha noticiado. Yo no digo que esta sea la única causa, pero creo que esto es una de las causas mayoritarias de la adhesión que tuvo el candidato de La Libertad Avanza el día 13 de agosto. Yo creo que hoy eso está caído en la realidad. Ayer hubo un documento, no sé si estás al tanto, no, a ver, de más de 170 académicos de la economía argentina, de distintas ideologías y de distintas expresiones de las visiones económicas, y bueno, que calificaron como la imposibilidad y la inconveniencia. Hay un documento con un comunicado, el documento es más amplio, pero el comunicado tiene 2 páginas, que plantea que es un espejismo, digamos, ¿no? Discutir la dolarización es un espejismo. Y bueno, me parece que esto, por supuesto que la principal demanda que hoy tiene la sociedad es cómo vamos a hacer para bajar la inflación hasta eliminarla. Nosotros claramente se ha designado un equipo económico coordinado por el economista el Melconian, y él claramente ha explicitado cuáles son los pasos, cuáles son las herramientas, cuáles son los tiempos, cuáles son los condicionantes también que tenemos en la Argentina. Argentina es un país que no solo no crece, sino que hemos venido financiando el déficit, que es gastar más de lo que entra, por muchos años, con endeudamiento de distinto tipo, endeudamiento internacional y endeudamiento nacional. Prácticamente hoy la Argentina no tiene crédito. Un grupo de representantes de La Libertad Avanza que había viajado a los Estados Unidos en búsqueda de financiamiento han tenido esa respuesta, que Argentina no es hoy objeto de crédito. Nosotros creemos que el gran esfuerzo hay que hacerlo en la reforma del Estado, que la disminución del gasto no puede ser hecha ni con la motosierra ni con el hacha, que hay que ser muy cuidadoso de no recortar gastos en los sectores más sensibles y más necesitados de la sociedad, que hay que incorporar un nuevo acuerdo federal con los gobernadores de provincias, y yo sumaría en ese nuevo acuerdo federal, y esta es mi sugerencia a la presidenta, a la candidata a presidenta Patricia Bullrich,
hay que sumar en ese nuevo acuerdo federal también a los municipios, porque hay que tener en cuenta que la mayoría del gasto público argentino reside en las administraciones provinciales y una parte también en las administraciones municipales, y gran parte del gasto del Estado Nacional está sentado en jubilaciones y pensiones, en subsidios a la energía y en atención de planes sociales. Bueno, y después, cuando hablamos de infraestructura pública, ahí se contiene, no solamente son carreteras o líneas eléctricas o gasoductos que se necesitan, sino que también son planes de vivienda, construcción de escuelas, Claro. ampliación de la red de atención de la salud pública, responsabilidades que están en manos de las provincias, porque tanto la educación, desde la educación inicial hasta la educación terciaria, para decirlo más simple, salvo la educación universitaria, todos los otros niveles de la educación argentina están en manos de los gobiernos provinciales, al igual que la salud. La mayoría de las prestaciones de salud están en manos de los gobiernos provinciales. El gobierno nacional lleva adelante una política de concurrencia y de financiamiento para determinado tipo de políticas generales de salud, igual que la política de vivienda. La política de vivienda la administran las provincias argentinas, pero se financian con recursos que vienen del gobierno nacional. Hay algunas provincias que además suman a esos recursos propios y otras que no, solamente construyen las viviendas que les alcanza con los recursos que reciben de la nación. Es más, hay algunas que ni siquiera cumplen con construir las viviendas del total de recursos que reciben de la nación para ese destino. Entonces me parece que cuando hablamos de que hay que hacer más eficiente el gasto público, hay que disminuir, por supuesto, estructuras del gasto de la administración central, hay que disminuir estructuras del gasto político, pero me parece que hay que dialogar con la gente con dos cosas: con mucha tolerancia, porque la gente está muy mal y tiene razón cuando reclama que la política esté a la altura de las circunstancias, pero con mucha verdad, porque me parece que la Argentina no da para más. No da para más. No está para una nueva frustración, no está para una nueva mentira, no hay magia. Las soluciones en política económica son muy parecidas a las soluciones en las crisis que se viven en las familias. Haciendo una analogía simplista tal vez, nos hemos quedado sin crédito en los bancos, no tenemos, las tarjetas no aguantan más, los pocos y tenemos varias facturas de la luz y del gas que no las hemos pagado, y no nos alcanza ni siquiera para pagar los mínimos. Y bueno, entonces ante esta circunstancia hay que sentarse, decirle la verdad a toda la familia, inclusive a los hijos, que tal vez son en estos casos los que más les cuesta entender que la frazada es corta, pero para salir hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad aunque duela. Hay que decir la verdad aunque haya vendedores de ilusiones que por sumar un voto más estén dispuestos a mentirles a la sociedad. Pero lo que hay que decirle a la sociedad argentina y particularmente a los sectores más humildes, que Juntos por el Cambio tiene un programa, tiene equipos, tiene experiencia, tiene fortaleza política, tiene fortaleza institucional, y
y que estamos dispuestos a decir la verdad y a transformar la Argentina, que no hay milagros, pero que un gobierno de Juntos por el Cambio, cuando culmine su mandato en el 2027, va a entregar una Argentina muchísimo mejor de la que vamos a recibir en el 2023, y que lo que hay que hacer es un cambio profundo y sostenible, y que la sociedad argentina sepa que nadie tiene una varita mágica para sacarnos del estancamiento, de la pérdida del empleo, de la pérdida del ingreso, para resolver la inflación. No hay soluciones mágicas. Hay soluciones, pero no hay soluciones mágicas. Y esto me pone contento, porque en Santa Fe ayer, en la Argentina, el 22 de octubre, yo soy muy optimista que la mayoría de los argentinos saben que este es el camino de decir la verdad, de presentar las propuestas, de estar dispuestos a corregir los rumbos, de estar dispuestos porque a veces decir la verdad es también escuchar la verdad del otro y fortalecer el camino de la toma de decisiones, porque cuando un candidato se equivoca, tiene la posibilidad de votarlo o no. Cuando alguien que elegimos se equivoca, ya no es un problema de a quién votamos, es un problema que nos incluye a los 47 millones de argentinos. Entonces me parece que esta es la mirada. La mirada no es la elección, sino la mirada es el gobierno para mejorar la Argentina que va a dejar este gobierno, que para mí es el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Es terrible lo que vos planteás, Walter, pero realmente es así. Por ahí soluciones mesiánicas o cuestiones que nos hacen volar, ¿no? Y muchas veces es muy difícil ir en contra de todo esto, porque yo le digo siempre a mis hijos, dice lo que todos queremos escuchar y lo dice de una manera muy bonita. Ahora, de ahí a que se puede aplicar, chicos, o sea, es muy diferente, es muy distinto, es muy difícil, y además es hasta peligroso, diría, meternos en semejante brete. Pero bueno, qué sé yo, por ahí un poco lo que decís vos, ¿no? Y lo que hablábamos. Cuando ya no da para más y no sabemos para qué lado agarrar, y bueno, uno mira a ver cuál es el precipicio menos profundo para tirarse, ¿viste? Qué sé yo. Estamos muy mal, y hay mucha angustia, hay mucha desesperación. Yo no te estoy viendo en la pantalla, pero tal vez vos estemos saliendo bien. Perfecto, perfecto, sí. Digo que estamos muy mal, pero estamos muy angustiados. Estamos como como si vamos al médico y el médico nos dice que tenemos una enfermedad complicada, pero que tiene cura. No hay que buscar atajos, hay que elegir No sé qué nos está pasando, hay algo que se metió, una doble llamada, no sé, ahí sí te escucho bien, ahora sí. Chicos, ¿qué pasa? Bueno, a ver, ¿qué tema? Se nos metió una llamada encima, pero tratemos de terminar con el ingeniero Ceballos, ¿puede ser? Bien, yo no bárbaro. Estoy viendo No, es que se nos ha metido una llamada de alguien que se ha confundido y nos está llamando sobre tu llamada, entonces obviamente el retorno no sabe para dónde ir. Pero te estamos escuchando y viendo bien, Walter, así que seguimos, cerremos. Bueno, ok. No, te decía que hay solución, que el camino no es ni la magia ni el curanderismo, que el camino es el esfuerzo, la seriedad, la verdad, tratar de fortalecer los equipos, de escuchar a los que piensan distinto, de enriquecer una propuesta
y de tener también la fortaleza política y la fortaleza institucional, porque muchos de los cambios que hay que hacer necesita que tengamos, en nuestro caso, mayorías parlamentarias, que Juntos por el Cambio está muy cerca de lograr, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Senadores de la Nación. Y yo soy muy optimista, Es muy importante el resultado de octubre. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para no solo ser los más votados el 22 de octubre, que hay que trabajar para eso, sino de tener un porcentaje que nos acerque al 40% de los votos para que podamos tener los diputados y los senadores nacionales que acompañen estas transformaciones. Yo soy consciente que el actual oficialismo del masismo kirchnerista está pensando en cómo va a condicionar al gobierno que venga. Y la manera de que el actual fracaso no intente ser revalidado en el futuro como otra cosa distinta a lo que es un fracaso doloroso, es que Juntos por el Cambio tenga las mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para acompañar las transformaciones que hay que hacer y que van a tener gente que se va a oponer, porque por supuesto que va a haber gente de la política que se va a oponer, pero también va a haber gente del empresariado que se va a oponer. Acá hay empresarios muy importantes que viven del acuerdismo absolutamente prebendario del Estado y que están vinculados con la energía y que están vinculados con la construcción y que están vinculados con los servicios públicos. La Argentina tiene que hacer después que logremos equilibrar las cuentas macroeconómicas, bajar la inflación, hay que hacer una revisión del Estado que está basada no en la motosierra o en el hachazo, sino en dos conceptos que hay que incorporar: el de la eficiencia y el de la eficacia, mirando siempre al ciudadano y no a la conveniencia de quien gobierna o a la conveniencia de los amigos del gobierno que tienen las concesiones de servicios públicos, en ferrocarriles, en energía, en los aeropuertos, en las vías navegables, en los puertos. Ahí hay que hacer una reforma muy profunda de la Argentina, y yo creo que esa reforma tiene que ser con una mirada federal. Tenemos que ser capaces de encontrar que estos dos criterios que sostienen nuestra propuesta, que es la libertad, pero al lado de la libertad, la igualdad de oportunidades, porque de nada sirve la libertad, como decía Raúl Alfonsín, no me vengan a hablar de la libertad del zorro libre en el gallinero libre. Es la libertad con la igualdad de oportunidades, y esa libertad de oportunidades necesita que haya mercado, pero que también haya Estado. Exacto. Porque un mercado sin Estado se convierte en un mercado negro. Y nosotros creemos en el Estado para dar igualdad de oportunidades. Porque no todos nacemos con las mismas oportunidades, de acuerdo a los hogares en los que nacemos, a los lugares en los que nacemos, a los ingresos que tienen las familias donde nacemos. Y entonces la educación pública, la salud pública, el desarrollo humano, la protección social, tienen que ser
garantizados para todos los habitantes, vivan donde vivan, piensen como piensen y sean de la religión, si es que la tienen, que profesen la religión que tengan. Entonces estos dos pilares, el de la libertad y el de la igualdad de oportunidades, yo siempre recuerdo aquella frase del candidato norteamericano que decía, de Billy Graham, tanto mercado como sea posible, porque es necesario liberar las fuerzas productivas, liberar la fuerza del mercado, garantizar seguridad jurídica para que vuelva la inversión a la Argentina, pero tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esta conjunción equilibrada de libertad y de igualdad de oportunidades es nuestra propuesta, que tiene tiempos, desafíos, prioridades. Por supuesto que la principal prioridad es eliminar la inflación. Pero a esto va a haber gente que se va a oponer, porque hay gente de sectores concentrados de las finanzas, de la economía, que hacen grandes dividendos con la inflación y hacen grandes dividendos con este desbarajuste de distintos tipos de dólares. Entonces me parece que ese es el principal desafío, pero para hacer esta reforma necesitamos tener las mayorías parlamentarias que estamos muy cerquita de lograr en Juntos por el Cambio, en diputados y en senadores. Así que no solamente hay que ganar en octubre y en noviembre para que Patricia sea presidente, sino también hay que tener una elección, ganar la elección de octubre para tener la mayor cantidad de diputados y senadores nacionales que acompañen esta transformación, porque si uno no tiene sustentabilidad política, después cada ley termina siendo una negociación que va dejando, y lo digo por experiencia, esto un poco le pasó a la gestión del presidente Macri. En cada una de las negociaciones es como si se va perdiendo la esencia del horizonte y sobre todo la profundidad y el tiempo que lleva el cambio. En la medida que uno tenga mayorías parlamentarias más amplias, ese tiempo se puede acortar y la profundidad se puede hacer más grande, digamos, con respecto al tema del cambio, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante y claramente nosotros somos la única fuerza de oposición que tiene ya las representaciones parlamentarias y las posibilidades de llegar a tener las mayorías tanto en diputados como en el Senado. No hay otra fuerza política que pueda tener mayoría en el Senado. Mirá, desde el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy, sí, el justicialismo es el único partido político que ha tenido mayoría en el Senado, con todos los gobiernos. Claro. Con todo lo que eso significa. Es mucho. Porque en el Senado está la Comisión de Acuerdos, donde se designan los jueces federales, donde se designa el Procurador de la Nación, donde se designa el presidente del Banco Central, donde se tratan los ascensos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Federales, donde se designan los embajadores de la Argentina en distintos lugares del mundo, donde se tiene que empezar a tratar la nueva ley de coparticipación federal que indica la reforma constitucional de 1994 y que hay que hacerla porque estamos en mora con ese tema, que también es un nuevo pacto federal que deberá discutir de qué se encarga cada uno de los gobiernos, de qué se encarga la nación, de qué se encargan las provincias, de qué se encargan los municipios, y en base a eso garantizar los recursos para cumplir con los fines de ese gobierno. Bueno, el único partido político. Si nosotros ganamos en 6
de las 8 provincias que eligen senadores en octubre, nosotros pasaríamos a ser la primera fuerza política de representación parlamentaria en el Senado Nacional. Y esto es muy importante para la gobernabilidad, que no la ha tenido ningún gobierno de los no peronistas de 1983 hasta ahora. No la tuvo Alfonsín, no la tuvo De la Rúa, no la tuvo Macri. Solo la tuvieron los presidentes peronistas. Pero esta mayoría parlamentaria en el Senado para Juntos por el Cambio es fundamental. Por supuesto que se puede gobernar aunque no la tengamos, pero es conveniente. Claro. Conveniente para poder tener más grados de libertad en la ejecución del cambio, que logremos tener esa mayoría parlamentaria en el Senado y que logremos ser también la primera minoría en la Cámara de Diputados, que hoy estamos muy cerca de lograrlo. Nosotros tenemos 119 parlamentarios y bueno, en esta elección nosotros renovamos menos que los que renueva el peronismo, pero estamos en condiciones yo creo que estamos en condiciones de ser las primeras minorías en diputados y en el Senado, y de darle un marco de mucha gobernabilidad y sostenibilidad al proyecto político de cambio que expresa Patricia Bullrich y Luis Petri. Walter, me quedé sin tiempo. Siempre es un gustazo charlar con vos y trato de no interrumpirte porque es muy jugoso todo lo que decís, los datos y los análisis que haces. Te mando un abrazo grande. Gracias por la charla y la seguimos en cualquier momento. Como no, gracias a ustedes y gracias a los chicos del control que han hecho una comunicación fantástica. Perfecta y re fluida. Te mando un abrazo Saludos grandote. Gracias. A la audiencia. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el ingeniero Walter Ceballos con nosotros. 12